¿Cómo saber si soy infértil? Chan, chan, chan. Oigan, yo siento que ustedes van a decir de que no manches, Isabel, qué mamadora porque sales con bata. La verdad es que no era mi plan salir con bata, o sea, realmente yo no me gusta salir con bata, pero resulta que grabamos 4 episodios hoy. Mi plan era grabar 2 o 3, pero me terminaron diciendo como, pues ya échate otro, y yo, pero no sé de qué voy a hablar. Y ya después dije, ya sé de qué voy a hablar, de lo que siempre me preguntan, ¿cómo saber si soy infértil? Pero bueno, para no verme igual en todos los videos, pues traía una batita. Entonces, Days Scrap, obviamente, ¿dónde está el logo? Mi marca de pijamas quirúrgicas, para los que no sepan, también tengo una marca de pijamas quirúrgicas. Entonces, pues, muy bella, muy bella. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar a responder esta pregunta que de verdad no tengo ni idea de cuánto me la hacen. ¿Cómo puedo saber si soy infértil? Para empezar, tenemos que poder definir lo que es una infertilidad como tal, porque la infertilidad es un diagnóstico que se hace a usualmente retrospección. ¿Qué quiere decir? De aquí para atrás. O sea, hacerlo de aquí para adelante es un poquito más complicado y usualmente se define por una pareja que tiene relaciones de una manera pues frecuente, que es por lo menos 4 veces a la semana, o un día sí o un día no, porque hay parejas que de repente llegan y me dicen, es que no me embarazo. ¿Cuántas relaciones tienes a la semana? Una, no, hijo, pues jamás en la vida, o sea, si tus espermatozoides no tienen alas, o sea, está cañón. Entonces, ¿qué tienen? Relaciones frecuentes, por lo menos 4 días a la semana, un día sí y un día no, usualmente con la pareja terminando dentro, porque de repente también llegan conmigo y me dicen, es que no quedo embarazada. ¿Dónde termina tu pareja? En el ombligo. Y yo, hija, pues es que no hay manera, o sea, ¿cómo te explico que no hay manera que del ombligo lleguen allá donde tienen que llegar? Y que no utilicen ningún tipo de protección como preservativo, obviamente, y que en 12 meses no hayan quedado embarazados teniendo ella menos de 35 años, porque a partir de que pasa a los 35 años ya este tiempo se acorta a 6 meses. Y una vez que pasamos los 35, perdón, y aparte de que pasemos los 35 años y la paciente tiene factores de riesgo, como por ejemplo antecedentes de endometriosis, antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria u otras cosas que nos puedan ocasionar también infertilidad, pues también se recorta a 6 meses. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ustedes deben de saber que cuando ustedes empiezan a tener relaciones, si tú quieres embarazarte y dices, este mes ya me voy a poner a empezar a tener relaciones para embarazarme, no es el 100% de probabilidad que vayas a quedar embarazada. Es solamente el 25% de probabilidad. Y se va haciendo un porcentaje acumulado. Para los 4 meses más o menos aumenta al 40%, a los 6 meses más o menos aumenta al 60% y para los 12 meses aumenta por ahí al 95%. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tus amigos y tú quisieran ponerse de acuerdo para embarazarse todas al mismo tiempo, si todas empezaran en este momento, solamente el 25% terminaría embarazada en un primer intento. Y para cuando terminaran los 12 meses, el 95% de tus amigos tendrían que estar embarazados. Ese 5% que se sale de este porcentaje, entonces caería en la definición de infertilidad. Una vez que, como les explico, tienes relaciones de manera habitual, por lo menos 4 veces a la semana, o un día sí, un día no, con tu pareja, sin ningún tipo de protección, y después de los 12 meses en pacientes menores de 35 años por lado de la mujer, se considera infertilidad. O por 6 meses en mujeres que son mayores de 35 años. ¿Por qué? Pues porque después de los 35 años se sabe que hay una disminución en la cantidad de óvulos y también se sabe que los óvulos, además de ser menos, son de peor calidad, entonces tienen menos capacidad de ser fecundados. Por eso es que se acorta este tiempo. Y ahora, una vez que tenemos la definición como tal de infertilidad, pues bueno, infertilidad primaria se refiere cuando tú nunca te has embarazado e infertilidad secundaria se refiere cuando tú ya te embarazaste en alguna ocasión. Porque hay mujeres que dicen, bueno, es que yo ya me embaracé. Pues hija, pero te embarazaste hace 2, 3 años y durante ese tiempo muchas cosas pueden pasar. Pudiste haber desarrollado endometriosis o infecciones recurrentes que no te diste cuenta y de repente tienes adentro toda tu pelvis pegada, tienes adherencias y eso va a ocasionar infertilidad, o tienes endometriosis y eso también ocasiona infertilidad. Entonces, empezando, es muy importante saber la definición de infertilidad. Si tú llegas conmigo y me dices, Isabel, quiero saber qué tan fértil puedo ser, es un poquito complicado porque cuando una paciente llega ya con diagnóstico de infertilidad, hay muchas causas de esta infertilidad, hay muchas piezas en el pastel. Está la parte masculina,
está la parte femenina, y en la parte femenina también se divide en varias partes. Se divide como en la parte hormonal o en el eje hormonal y en la parte estructural, es decir, que su útero y sus trompas estén bien para que se pueda dar un embarazo como tal. Cuando una paciente me llega porque está buscando embarazo y no lo ha logrado, lo que yo tengo que hacer con esa paciente es pedir como todo el escrutinio para poder saber la posible causa de infertilidad. ¿Y qué es lo que yo tengo que pedir? Tengo que pedirle exámenes a ella, hormonales, hormonas de sus ovarios y de su eje hormonal ovárico, porque deben ustedes de saber que las hormonas de los ovarios los ovarios se estimulan con hormonas que salen de tu cabeza, van a tus ovarios, los estimulan, tus ovarios producen hormonas, estos hacen una retroalimentación otra vez en tu cabeza que le dicen al ovario, produce más hormonas o produce menos hormonas. Entonces es un eje bastante complejo el cual se debe de evaluar y se deben de pedir justamente hormonas para evaluar este eje. Las hormonas se llaman LH, FSH, también la hormona del estradiol, prolactina, que cuando se eleva la prolactina además nos puede bloquear a las otras hormonas, tus niveles de andrógenos, hormonas de tu tiroides, porque si tus hormonas de tu tiroides están descontroladas también puede ser una causa de infertilidad. Incluso a mí me gusta pedir también los niveles de cortisol, los niveles de insulina, porque una resistencia a la insulina también nos puede ocasionar datos de infertilidad, entre muchísimos exámenes más que se deben de tomar. Y es importante los días para tomarlos, para poder medir la LH, FSH y el estradiol, que la LH y FSH son las hormonas que les digo que se producen en su cabecita y el estradiol son las hormonas que producen sus ovarios. Se tienen que pedir sí o sí en el día 2 o 3 del ciclo. Es muy importante medirlas en ese día porque es cuando más basales las vamos a encontrar. En el día 22 o 23 del ciclo, es decir, sangras, y a partir de que sangras es tu día 1 del ciclo. Día 2 o 3 les digo FSH, LH y estradiol, y en el día 22 o 23 del ciclo se tiene que pedir la progesterona. ¿Por qué la progesterona? Porque la progesterona para ese momento tiene que estar lo suficientemente elevada para nosotros decir esta paciente ovuló bien. Entonces lo que nos ayuda a ver que la paciente haya ovulado adecuadamente son los niveles de progesterona que se deben de pedir por ahí del día 21, 22 o 23 del ciclo. Por eso muchas veces a las pacientes les venden de que estos paquetes hormonales donde también le incluyen la progesterona, y es como pues la progesterona no te va a servir de nada si no se pide como en días específicos del ciclo. Entonces pues esos paquetes la verdad a mí no me gustan mucho, pero bueno. Aparte de tomar estos estudios hormonales, también se tiene que valorar estructuralmente a la mujer. ¿Qué significa estructuralmente? Pues ver su útero y ver sus ovarios. ¿De qué manera? Nosotros pues lo valoramos haciendo un ultrasonido. Idealmente tiene que ser un ultrasonido transvaginal porque es la mejor manera en la que nosotros podemos ver esas estructuras. En ese momento lo que nosotros revisamos en el útero pues es que no tenga, por ejemplo, miomas o datos de alguna malformación, ver que las trompas no se vean inflamadas. En un ultrasonido transvaginal normal, las trompas no deberían de verse, y si nosotros alcanzamos a verlas es porque probablemente estén inflamadas y eso no es bueno. Y también obviamente checar los ovarios. Además de hacer este ultrasonido, otros estudios de imagen que se deben de hacer es algo que se llama histerosalpingografía y sonohisterografía. Lo que hace la histerosalpingografía es meter un líquido por ahí por abajo que entra a útero, y lo que nosotros valoramos es la permeabilidad de las trompas. ¿Qué tan permeables están esas trompas? ¿Por qué? Porque de nada sirve que tengas relaciones y tu pareja termine dentro y lo que sea si, por ejemplo, tus trompas están tapadas. Entonces, este líquido pasa a través del cuello, entra al útero, y lo que tenemos que ver nosotros es que ese líquido salga por las trompas y que se vea bien. Lo que hacen los radiólogos al tomar este estudio, porque este estudio no lo tomamos los ginecólogos, sino que van a un lugar de radiología donde les ponen ese líquido y les empiezan a tomar varias radiografías, y en esas radiografías nosotros tenemos que ver la permeabilidad de las trompas. Si esas trompas no están permeables o tienen adherencias o están inflamadas, no es bueno. ¿Por qué? Pues porque obviamente que si están obstruidas, pues los espermatozoides no van a alcanzar a llegar al óvulo. Es importante que ustedes sepan que los ovarios expulsan un óvulo, ovulan, y lo que hacen las trompas no están pegadas al ovario. Esa es una imagen errónea que de repente nosotros vemos mucho pues ilustrada, y en realidad la trompa no está pegada al ovario. La trompa está suelta y el ovario está suelto. Y cuando el ovario ovula, entonces la trompa llega al ovario y absorbe lo que es el óvulo. Y el óvulo se queda en una parte de la trompa esperando a que lleguen los espermatozoides a fecundarlo. Pero si la trompa está obstruida, pues los espermatozoides obviamente jamás van a llegar. Otra cosa muy importante es que si esa trompa tiene adherencia, si la trompa se ve adherida y se ve que no se mueve, entonces la trompa no va a tener esta capacidad para moverse y poder captar el óvulo. Y si lo capta, no va a tener la capacidad de moverse para ayudar a los espermatozoides a llegar al óvulo, porque la misma
misma trompa tiene ciertos movimientos que hacen que los espermatozoides puedan llegar al óvulo. Y si logran llegar al óvulo y lo logran fecundar, el embrión tiene que viajar desde esta parte de la trompa hasta implantarse en el útero. Entonces, este movimiento también requiere ciertos movimientos de la trompa para que el embrión pueda llegar al útero, cosa que pues se va a ver impedida si la trompa presenta adherencias o presenta obstrucciones. Entonces, he ahí la importancia de que nosotros hagamos este estudio. Otro de los estudios que hacemos es algo que se llama sonohisterografía, en donde es algo muy similar a un ultrasonido, pero también metemos líquido adentro del útero y eso hace que la cavidad uterina se distienda. Cuando nosotros hacemos un ultrasonido transvaginal normal, nosotros vemos la cavidad uterina, pues la pared y la pared pegada a la pared anterior con la pared posterior, o sea, se ve de esta manera. Lo que hacemos al meter líquido es distenderla para nosotros poder valorar la parte de adentro del útero, que se llama endometrio, que es esa capa que crece mes con mes para poder recibir un embarazo. Pero si nosotros distendemos la cavidad y vemos que esa capa tiene alguna tumoración, como por ejemplo pólipos o miomas que ya nos deformen la cavidad, que son tumoraciones, pues obviamente va a afectar la implantación de lo que es un embrión. O si por ejemplo nosotros alcanzamos a ver adherencias adentro del útero, ¿qué nos puede producir adherencias en el útero? Una paciente que haya tenido por ejemplo abortos y le hayan hecho legrados, el hecho de legrar adentro del útero, de pasar una legra, al momento de hacer ese raspado, puede hacer un proceso de cicatrización en donde se generen adherencias y esas adherencias obviamente van a dificultar que se implante adecuadamente un embrión o van a hacer que ese embrión al implantarse pueda llegar a tener riesgo de poder abortarse. Entonces, esos estudios también son muy importantes para poder ver tanto adentro de la cavidad como las trompas y su permeabilidad. Y una vez que hacemos todos estos estudios que son para analizar la parte femenina, también tenemos que analizar obviamente la parte masculina con un examen que se llama espermatobioscopía, en donde básicamente el hombre da una muestra seminal de semen y lo que hacemos es que ya los embriólogos o biólogos analizan la muestra con un microscopio y entonces cuentan la cantidad de espermatozoides que hay, cuentan la cantidad de espermatozoides móviles que hay, cuentan la cantidad de espermatozoides normales que hay y la cantidad de espermatozoides vivos. ¿Por qué? ¿Qué puedes encontrar? Pues puedes encontrar pacientes con muy poquitos espermatozoides o azospermia, es decir, que no tienen nada de espermatozoides en la muestra. Puedes encontrar a pacientes cuyos espermatozoides no se mueven y obviamente a nosotros no nos sirve un espermatozoide que no se mueve porque jamás va a llegar al óvulo. También ven la cantidad de espermatozoides normales que hay porque puede haber espermatozoides con 2 cabezas, con 2 colas, sin cuerpo, sin esto, sin aquello, deformes, entonces pues obviamente eso también pudiera llegar a afectar y puede haber una cantidad de espermatozoides muertos muy alta que se llama necrospermia, entonces son muchas las cosas que nosotros podemos valorar en la espermatobioscopía y además pedimos otro estudio que se llama fragmentación del ADN, que básicamente lo que mide la fragmentación del ADN, como su nombre lo dice, es qué cantidad de ADN se ve fragmentado, como explotado, de mala calidad básicamente. Esos espermatozoides pues obviamente no te van a dar un embrioncito de buena calidad o puede que no tengan como esta capacidad de fecundar al óvulo. Entonces todos estos exámenes son muy importantes para nosotros poder valorar a la pareja completa. Cuando una paciente llega conmigo y me dice, Isabel, es que quiero saber qué tan fértil soy. O sea, yo le digo, es que ¿vas a querer que te haga todos estos estudios? Hay pacientes que ni siquiera tienen pareja. Llegan conmigo pidiéndome eso y es como, es que hay una parte que te falta del pastel, que es el hombre. O sea, ¿de qué sirve que yo te tome todos tus exámenes a ti si en este momento quizás pues no estás buscando embarazo y si ni siquiera tienes pareja y a mí nada me asegura que el factor masculino cuando tú llegas a tener pareja pues sea un buen factor masculino, ¿no? O sea, quizás tu factor masculino ni tenga espermas o estén todos muertos o no se muevan o estén deformes, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar y que yo no puedo saber en ese momento como para decir, sí, estás fértil y te vas a embarazar. La realidad es que no. Usualmente las cuestiones de fertilidad se tienen que ver en el momento porque todo puede cambiar, o sea, puede que ahorita tu útero esté muy bien, pero puede que en 6 meses desarrolles un pólipo o desarrolles un mioma o se te tapen las trompas o desarrolles endometriosis o te infectes y tengas adherencias o pueden pasar muchísimas cosas. De hecho, una de las razones por las que actualmente hay más infertilidad justamente es porque las mujeres están pasando más tiempo de su vida sin embarazarse y esto ocasiona que haya cambios en el cuerpo que puedan ocasionar una infertilidad, como
desarrollar endometriosis, lo cual hace un ambiente inflamatorio no bueno para que se pueda dar un embarazo. La misma endometriosis, como es inflamatoria, puede causar adherencias adentro del cuerpo, como les comentaba, en las trompas, obstruirlas, o puede que tengas infecciones vaginales repetitivas y esta infección se suba al útero y ni siquiera te diste cuenta y esa infección te hizo adherencias adentro de tu pelvis. O sea, de verdad pueden pasar muchísimas cosas como para que yo te haga gastar muchísimo dinero en hacerte todos esos exámenes ahorita y en un futuro pase algo que te predisponga a tener infertilidad. O sea, es muy difícil que en este momento lo podamos analizar. ¿Qué es lo que yo te recomiendo quizás hacer en este momento? Hay una prueba que se llama hormona antimuleriana, que también es muy importante y es parte también de la valoración de la pareja infértil, que no se los mencioné en un principio junto con los exámenes de sangre y hormonales de la paciente, pero también es importante tomar una hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana de lo que nos habla es de la reserva ovárica de la paciente, es decir, cuántos óvulos le quedan. Algo muy importante que tenemos que saber es que las mujeres nacemos con una cantidad finita de óvulos, es decir, que se van a ir acabando a lo largo de la vida. El punto máximo de nuestra producción de óvulos es cuando estamos en la pancita de nuestra mamá. Más o menos por ahí de las 20 semanas nosotros tenemos de 6 a 7 millones de óvulos. Para cuando nacemos, esos 6 a 7 millones así de la nada disminuyen a 1 o 2 millones porque se mueren. Para cuando llegamos nosotros a la pubertad y que tenemos nuestra primera menstruación y que los empezamos ya a ovular como tal, nosotros tenemos más o menos unos 400,000 óvulos que vamos a ir gastando pues mes con mes. Nosotros mes con mes más o menos vamos a estar perdiendo, así literalmente porque se atrofian, aproximadamente 1,000 óvulos. O sea, 1,000 óvulos que simplemente ¡pum!, se perdieron, o sea, se murieron, el folículo en el que estaban, porque les digo que los óvulos viven en unas casitas que se llaman folículos ováricos o quistes foliculares y simplemente se mueren. Más o menos son unos 10 o 20 los que como que entran en competencia para que en ese ciclo que te toca, o sea, en ese mes, uno sea el que madure más, el que sea como el más maduro, el más competente, el que termine creciendo, que más o menos cuando llega a medir los 20 milímetros su casita porque se va llenando de líquido, que es lo que alimenta el óvulo, se revienta y es lo que ovulas. Entonces, ovulas un óvulo, válgame la redundancia, al mes. Entran en competencia aproximadamente 10 a 20 para ver cuál va a ser el más capaz y el que más hormonas pueda recibir, el que más crezca. Y 1,000 se mueren. Entonces, mes con mes, más o menos tú vas a estar perdiendo 1,000 óvulos. Porque más o menos en tu vida reproductiva vas a ovular unas 400 veces. Conforme más va avanzando la edad, más óvulos vas perdiendo. Y la hormona antimuleriana nos va a ayudar a tener un norte de tu reserva ovárica. Una hormona antimuleriana normal anda rondando entre la cantidad de 1.2 a 3.5. Si tú tienes una hormona más allá de 3.5, probablemente lo que tú tengas sea un dato de ovario poliquístico, que bueno, eso ya lo veremos en otro tema. Y a veces esos pacientes pueden tener dificultades para ovular a pesar de que tienen una reserva ovárica muy alta. Y si tú estás por debajo de 1.2, tienes una reserva ovárica baja. Una reserva ovárica baja obviamente va de la mano conforme la paciente va aumentando en edad. Pacientes de 38 años, pues es esperado que su reserva ovárica ya esté baja, ya esté por debajo de 1.2. Pacientes de 40 años, pues es esperado que ya su reserva ovárica esté en 0.5, 0.4 y más conforme va aumentando la edad. Pero hay veces que por cuestiones diversas una paciente joven puede tener una baja reserva ovárica. Por eso, a mi ver, es muy importante que en tus 20 años te empieces a tomar la hormona antimuleriana para que tengas un norte de tu reserva ovárica. Yo sí les recomiendo que a partir de los 23, 24 años, hay gente que me dice, estás loca, Isabel, están muy jóvenes a esa edad. Es que no tienen idea a mí sí me ha tocado ver pacientes jóvenes que hacen falla ovárica. Falla ovárica prematura es una paciente que llega a la menopausia antes de los 30 años y me ha tocado ver pacientes a los 22, 23, o sea, obviamente son raras, pero no imposible de que suceda. Entonces yo como soy súper así, yo te diría, hija, desde los 23, 24 años empieza a hacer una mínimo una vez al año. Y ya si ves que va bajando mucho, pues ya quizás valdrá la pena que vayas con un biólogo de la reproducción a ver ahí qué te aconseje, a ver si no es lo mejor para ti como preservar tu fertilidad congelando óvulos, por ejemplo. Pero algo muy importante que sí les tengo que decir es que tu hormona antimuleriana no
tiene que ver con qué tan fértil eres. Que tengas una hormona antimuleriana baja cuando eres joven no significa que seas menos fértil, significa que tu reserva ovárica está baja. ¿Y por qué quiero hacer esta aclaración? Porque lo más importante para que una mujer sea fértil es la calidad de los óvulos. Y la calidad de los óvulos siempre va a ser mejor ahorita que en un futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Entre más joven estés, tu calidad ovocitaria va a ser mejor. A veces llegan pacientes conmigo y me dicen, Isabel, hazme un examen para saber la calidad de mis ovocitos. No hay, no existe. Hay un examen con el que podemos ver más o menos la cantidad, y ni siquiera por decir una cantidad, o sea, que es la hormona antimuleriana, que nos habla de la reserva ovárica. Pero el que tú tengas 2 de antimuleriana significa, sí, que tienes una buena reserva ovárica, pero yo no te puedo decir cuántos folículos quiere decir eso. O sea, hasta ahorita no hay un estudio que diga, si tienes una antimuleriana de 2, tienes tantos folículos. Realmente, por lo menos yo no lo he encontrado. Entonces, sí hay un examen que nos puede hablar de cantidad, de alguna manera, de tu reserva, pero hasta ahorita no hay ningún estudio, no existe nada que nos pueda hablar de la calidad de tus óvulos. ¿Y por qué es bueno un óvulo de buena calidad? Porque un óvulo de buena calidad tiene la capacidad de ser fecundado y tiene la capacidad de arreglar los daños del espermatozoide. ¿A qué me refiero con esto? Hay espermatozoides que están dañados, que tienen una alta fragmentación del DNA, que tienen un alto daño del ADN, que tienen muchos radicales libres o que vienen mal, y que al momento de fecundar el óvulo es el encargado de hacer las reparaciones correspondientes del espermatozoide para que termine siendo un embrión sano. Si el óvulo no tiene la capacidad de hacer estas reparaciones, probablemente vayas a tener un embrioncito con algún síndrome, con alguna cromosomopatía, o vayas a tener un embarazo no viable, o sea, vayas a tener algún aborto. Entonces, he ahí la importancia de la calidad ovocitaria. Un óvulo sí puede reparar un mal espermatozoide, pero un muy buen espermatozoide no tiene la capacidad de reparar a un mal óvulo. Entonces, ¿qué es lo que nos da la calidad ovocitaria? La edad de la paciente. Una calidad ovocitaria va a ser mejor en una paciente joven de 25 años, de 23 años, de 28, 29, 30, a un óvulo de una paciente de 38 años. Cuando empieza a bajar la calidad ovocitaria es a partir de los 35 años. A partir de los 35 años hay una disminución tanto en la calidad como en la cantidad de óvulos. Y a partir de los 38 hay otro bajón mucho más importante. Es por esto que a partir de los 35 años muchas personas dicen, es que después de los 35 años aumenta el riesgo de síndrome de Down. ¿Por qué? Porque el ovocito o el óvulo tiene una estructura que le da energía que se llama mitocondria. La mitocondria es el motor del óvulo, es el que se encarga de darle energía. Cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide, como les digo, puede ser un muy buen espermatozoide o puede ser un espermatozoide dañado, que el trabajo del óvulo va a ser repararlo. Y para hacer estas reparaciones y para hacer todas las divisiones que tiene que hacer un embrión para poder formar pues lo que va a ser esta nueva vida, ese óvulo tiene que tener una muy buena mitocondria, tiene que tener mucha energía para poder hacer todas estas divisiones. Pero ¿qué pasa? Que cuando son óvulos quizás mal dicho viejos o más añosos o de mujeres de más años, pues es un óvulo cansado, por decirlo de alguna manera. Entonces, quizás al momento de intentar hacer todas estas divisiones, número uno, o no va a ser capaz de poder ser fecundado, o al momento de hacer estas divisiones las va a hacer mal, o va a hacer divisiones de más, o va a hacer divisiones de menos. Entonces vamos a tener todos estos problemas que son, por ejemplo, las trisomías, como la más conocida, la trisomía 21. La trisomía 21 es un síndrome, una cromosomopatía que es compatible con la vida. Por eso es la que nosotros más comúnmente conocemos, porque esos bebés pueden nacer. Sin embargo, hay otras cromosomopatías que no son compatibles con la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el embrioncito no va a tener la capacidad de implantarse, o se va a implantar y lo vas a abortar, o se va a implantar y va a terminar en un embrioncito cuyo corazón se detenga, o que ni siquiera se desarrolle un embrión, o que se muera dentro de tu panza. ¿Por qué? Porque no era compatible con la vida. Muchas veces llegan pacientes conmigo y me dicen, es que Isabel, ¿por qué tuve un aborto? La causa número 1 de abortos son cromosomopatías, es decir, básicamente defectos genéticos. Y lo primero que te preguntan, ¿es que fue mi culpa? O sea, ¿yo tengo un defecto genético o el hombre tiene un defecto genético? No es que sea su culpa, no es que sea algo que es que heredó y por eso pasó. No, más que nada fue una cuestión de una inadecuada división de alguna cromosomopatía que se formó, o sobre todo se relaciona, como les comento, con una mujer pues
de una edad avanzada para llegar a embarazarse. Entonces, si tú vienes y me preguntas, Isabel, quiero saber qué tan fértil soy, la mejor predicción que tú tienes para saber qué tan fértil eres en este momento es tu edad. Si tú tienes menos de 35 años, menos de 30 años, vas a tener más probabilidades de ser fértil que una mujer mayor de 35 años. Porque, por ejemplo, podemos tener el caso de una paciente que tenga 38 años, que tenga una hormona antimuleriana de 2.8, es decir, una muy buena hormona antimuleriana, una muy buena reserva ovárica, y podemos tener una paciente que tenga 25 años, que tenga una hormona antimuleriana de 0.8, de 0.7, es decir, una reserva ovárica baja. Sin embargo, la capacidad de poder ser fecundados de los óvulos de la paciente joven siempre van a ser mucho más que la paciente de 38 años. Y va a ser mucho más fácil lograr que se embarace esa paciente joven con una antimuleriana de 0.8 a esa paciente de 38, 40 años con una antimuleriana de 3, para que ustedes se puedan dar una idea. Lo más importante para poder lograr un embarazo es la edad. Básicamente todo lo demás, nosotros como biólogos de la reproducción lo podemos modificar. Si tú tienes algún problema de endometriosis, te metemos a operar y te quitamos la endometriosis y ya quedas. Si alguna de las trompas está obstruida, podemos entrar e intentar destaparla. Si tiene adherencias, podemos entrar e intentar despegarla. Si tienes algún problema hormonal, nosotros te hacemos ovular, te controlamos tus hormonas. Básicamente, en la mujer, la mayor parte de las cosas las podemos modificar, menos la edad. Y menos también que la paciente tenga una falla ovárica prematura. ¿Y cómo podemos ir viendo eso? Pues es por eso que yo les recomiendo que vayan con un ginecólogo desde jóvenes a tomarse un perfil hormonal, a tomarse su hormona antimuleriana, para ver si ahí el perfil hormonal no nos da indicios de que puedas llegar a tener datos de que pudieras llegar a la menopausia antes, por ponerles un ejemplo. Entonces, yo creo que, bueno, espero que esta explicación haya sido entendible, porque es muchísima información. De hecho, yo en mis consultas, cuando llegan las parejas con infertilidad, no manches, son consultas larguísimas, porque me aviento esta plática, pero con cada uno de mis pacientes. Yo, de verdad, qué bueno que va a quedar guardado, porque les voy a decir, ve este video. O sea, neta, velo. O sea, si tienes dudas, este video te va a sacar de todas tus dudas. Y ya, pues, o sea, si hay algún problema en el factor masculino, pues ya hay muchas cosas que se pueden hacer. Ya una vez que nosotros englobamos tanto el factor femenino como el factor masculino, pues ya es ver las posibilidades de la pareja, qué es lo que más les conviene. Si hacer un coito programado, que es dar medicamentos para hacer ovular a la paciente y ponerlos a tener relaciones, o si ya de plano tenemos que hacer una inseminación artificial, que es tomar la muestra del hombre y prepararla, porque a veces quizás no es una muy buena muestra, pero tampoco es una muy mala muestra. Entonces, si nosotros la capacitamos en el laboratorio y la metemos como una inseminación artificial, pues ayudemos a que esos espermatozoides lleguen a donde tienen que llegar. Y finalmente, ya el último de los pasos en estos escalones, pues ya será como tal la fertilización in vitro. Pero si ustedes me dicen, quiero saber en este momento qué tan fértil soy, es difícil poder decírselos por todo esto que ya les expliqué. ¿Qué les recomiendo si eres una paciente joven? Tómate tu hormona antimuleriana y tómate un perfil hormonal. O sea, para mí es lo más importante. Tu hormona antimuleriana, tu FSH, tu LH, tu estrador, un perfil hormonal completo, obviamente que tiene que estar pues valorado por un ginecólogo, por un biólogo de la reproducción, para ver cómo está tu estado en ese momento. Pero los demás estudios, la verdad es que no creo que sea necesario que te los hagas en ese momento, porque si en ese momento no te quieres embarazar, pues las cosas pueden cambiar en un año, las cosas pueden cambiar en 6 meses, entonces es muy variable. Y pues bueno, amigos, espero que esta explicación les haya parecido interesante, les haya gustado, les haya sacado de dudas. Yo sé que es muchísima información. Esto es lo que yo iba aprendiendo un año, amigos. O sea, mira, este video es mi graduación. Hacer este video es mi examen de graduación, básicamente. Yo llevo un año en la subespecialidad de biología de la reproducción y yo les puedo decir que el 80-90% de las cosas que les acabo de decir, yo no tenía ni idea que era así, no tenía idea de estas cuestiones. Entonces, este es mi video de graduación definitivamente. Cosas importantes que vale la pena aclarar: los métodos anticonceptivos no causan infertilidad. Que tú hayas usado pastillas anticonceptivas por 5 o 10 años, o que te hayas puesto tu DIU por 5 o 6 años, o que hayas utilizado el implante por 3, 6, 10 años, no te va a hacer más infértil. No vas a tener menos probabilidad de embarazarte. ¿Qué es lo que va bajando la fertilidad? Y porque muchas mujeres dicen, es que utilicé métodos de planificación familiar y cuando me quise embarazar no pude, y le echan la culpa al método. No, puede ser porque, les digo, entre más tiempo pasa, das más tiempo para que tus órganos reproductores femeninos puedan tener cosas como tumoraciones, como los miomas, que es bien común que las mujeres en edad reproductiva tengamos miomas, como pólipos,
como cuestiones de endometriosis que nos formen adherencias o endometriosis que formen un estado proinflamatorio que no dejen que nos embaracemos o que disminuya tu reserva ovárica o que disminuya la calidad de tus ovocitos. Pues bueno, hijas mías, espero que este video les haya servido porque de verdad que ya me duele la garganta de tanto que hablé. Es el cuarto video que hago hoy, o sea, de verdad yo me estoy explotando demasiado con este contenido, pero bueno, mamacitas, yo espero que les guste, de verdad, espero que lo usen, espero que lo compartan, espero que les interese, espero que este conocimiento les sirva, porque ya saben, yo siempre digo que una persona que es verdaderamente libre es aquella persona que tiene el conocimiento para poder decidir. Así que, mamacitas, las espero en el siguiente episodio. Bye.